Hallamos una radiografía del cuerpo de asistentes de Chris Finch. Es increíble. Acompáñanos en ritmo. El genial Marcelo Nogueira nos pasó un artículo que nos había mencionado curiosamente en el streaming de ayer de Playoffs al Día acerca de cómo se reparte el bacalao internamente, las funciones, las responsabilidades dentro del staff del equipo de Minnesota. Un staff que tiene 11 elementos, pero en realidad 8 o 9 son los que tienen verdadero peso en el grupo. Así que repartimos la nota entre los tres, la leímos, escrita por Britt Robson, salió, para que tengan una idea, en febrero de este año, justo antes del partido Estrellas, y la verdad que está interesantísima, porque te habla un poco, es una radiografía de cómo un equipo de NBA hoy en día, con toda la complejidad que esto requiere, tiene que hacer este tipo de situaciones donde el coach, el director técnico, que obviamente sabe de toda la parte técnico-táctica, se convierte más bien en una especie de CEO, un primer ejecutivo, que tiene que delegar y tiene que verdaderamente poner su aporte en la manera que él cuestiona las decisiones y el proceso de llegar a esa decisión de sus subalternos. Interesantísimo. Vamos a colocar una gráfica para que esquemáticamente entiendan de qué se trata esto. Por supuesto, está en el tope Chris Finch. Mike Conley se convierte en el asistente principal, también encargado de lo que llaman situaciones especiales, cierre de partido, cierre de posesión, y también evaluando al rival, el scouting. Elston Turner es el coordinador de la defensiva y él tiene 4 asistentes. El exjugador de Sacramento Kings, Corliss Williamson, que se encarga particularmente de transición defensiva y rebotes defensivos a ese nivel de especificidad. Kevin Hanson está literalmente dedicado 100% a estudiar y mejorar la defensiva contra el pick and roll del contrario. Max Lefebvre, coordinador de video solamente del lado defensivo. En una época había un coordinador de video para todo el equipo. No, aquí hay especialistas. Y Chris Hines, que es desarrollador de talento, pero también encargado estrictamente de las defensivas en zona. Por el lado ofensivo, Pablo Prigioni, el cordobés, está a cargo del coordinando la ofensiva. Tiene en realidad solamente un asistente, que es Jeff Newton, que es el coordinador de video de ofensiva. Se encarga del scouting, en este caso es el self-scouting, es evaluar su propia ofensiva como si fueras un rival para entender fortalezas y debilidades. Y también lo que llaman es jugadas de acciones, que son situaciones dentro de una jugada que requieren ajustes ofensivos y lectura ofensiva. Y por último, hay otro entrenador que es un veterano, que estuvo en banquillos en la NBA, que se llama Joe Boylan, que se encarga de la parte de desarrollo de destrezas de jugadores, y ese es su papel. Y dentro de todo eso, lo que escuchen esto, el papel de Boylan es decirle a Prigioni y decirle a Turner: este muchacho, si lo vas a colocar en cancha, trata de colocarlo en estas situaciones porque ha estado trabajando en ellas y creo que ha mejorado. O sea, es un Matrix. Es todo el mundo hablando con todo el mundo, y la verdad que es increíblemente complicado, y te lo agradezco, Marcelo, porque fue una lectura interesantísima. Marcelo, cuando leíste todo esto, ¿cuál fue tu reacción? Yo, la verdad que el artículo es espectacular, ¿no? Para todos aquellos que tengan interés en saber cómo se mueve, digamos, tras bambalinas en este apartado una franquicia de la NBA. Después está la parte administrativa, que también es muy interesante. Había hablado con Pablo al respecto, porque le pregunté cómo manejaban la información, y la verdad que me hizo acordar un poco a lo que a veces nos sucede a nosotros, que tenemos un volumen de información muy grande, y después tenemos que elegir qué es lo que le vamos a comunicar al espectador y en términos que se entiendan. No siempre lo logramos. A ellos les pasa lo mismo, por eso en una parte del artículo Mike Conley dice, bueno, y me lo confirmaba Pablo, o sea, de todo este volumen, porque la pregunta en realidad brutalmente que yo le hice a Pablo, le digo, ¿qué hacen todos esos chicos del staff que están ahí atrás? Me dice, esos chicos del staff me llenan de papeles e información, luego hay que clasificarlas, y nosotros tenemos que tener la pericia de no transmitirle más de 2 o 3 cosas a los jugadores puntuales, porque demasiada información, también lo que puede suceder que los confundan.
Entonces ahí hay un trabajo muy fino de selección de información para luego transmitir a los jugadores. No sé si todo el mundo sabe, pero Daniel lo puede decir con mayor precisión, lo que han cambiado las rutinas de entrenamiento de los equipos, cómo se entrena por partes, en segmentos de no más de 10 minutos, muchos equipos con música entrenan, otros tienen diferentes juegos como para hacer más llevadero todo esto sin, por supuesto, sacarle el foco a lo que es lo importante, el próximo partido y todo eso. Y toda esta parte que vimos en el artículo, que es una nota de ahí, como vos referías, que se hizo después de o antes del Juego de las Estrellas, todo esto se intensifica para playoff, donde nosotros mismos observamos que hay más scouting, que todos tienen muy sabido cada una de las jugadas del rival, incluso la gestualidad para marcar las jugadas se cambian porque también los asistentes trabajan observando a través de qué seña un jugador ordena una jugada, entonces pues esa jugada se cambia, o si tienen nombres de colores se cambian los colores. Bueno, es todo un armado muy, muy interesante, al menos para mi punto de vista. Daniel, mencionaba que estás en Orlando buscando chamba. Obviamente, como ves que cada equipo tiene 10, 12 asistentes, de repente te hace sentir bien, pero ponte en los zapatos de Chris Finch. Tienes esta cantidad de asistentes. Entre ellos también se organizan. De nuevo, eres un CEO, ya no eres un coach. Tienes 12. ¿Tú te imaginas en la selección nacional venezolana con 11, una docena de asistentes? Daniel. Sería un placer. Nosotros en nuestro medio siempre tenemos 2, 3, como mucho. Acá él tiene 6 para defensa. Y por eso creo yo, entre otras razones, Minnesota juega también en defensa y lo sostiene estadísticamente hablando y lo sostiene con los resultados. Un trabajo mancomunado más todos los otros asistentes que son entrenadores de desarrollo que juegan en la práctica y son un staff de por lo menos 15 o 20 entrenadores que saben de básquet. El que va a tirar a las 2 de la mañana cuando Anthony Edwards le provoca ir a hacer un entrenamiento personal o el que pasa la pelota antes del juego. La verdad, es un staff súper completo como todos los de la liga. Y este staff tiene la particularidad de que Finch y Nori fueron los dos ayudantes de Malone en Denver. Y a mí no me sería extraño que por eso que lo tienen leído. Pasa mucho en la NBA. Hay una historia muy famosa en la final del 2007 cuando jugaron San Antonio y Cleveland, que Mike Brown había sido asistente de Popovich y en esa final él dirigía a Cleveland y hacía todo lo que hacían en San Antonio y decía Robert Horry en un podcast que vi hace un tiempo, sabíamos todo y por eso terminó 4-0 la serie. No lo podíamos creer, decía Horry, Sí. que haga lo mismo que está pasando ahora también. También para todos los entrenadores que nos pueden estar mirando, como cualquier empresa en el mundo, las franquicias de la NBA abren aplicaciones para que gente se pueda proponer para diferentes cargos, incluso dentro del staff técnico, coordinador de video y esto. Y algunos han llegado también de esa manera, no solo por recomendación de otro entrenador. Bueno, Will Hardy estaba jugando baloncesto en Williams College y había un individuo que vivía en la comunidad que no se perdió un partido y como que se encariñó con Will Hardy. Y un día le dicen, a mi casa, vamos a cenar con mi señora. Y fue para allá. Y cuando termina la cena, dice, espérate, tengo que hacer una llamada, quédate ahí. Y cuando lo llama, le dice, pero estaba preguntando qué vas a hacer con el básquet, ¿no? Con tu carrera, ahora que termine. Es su último año en Williams como jugador. Y dice un momentito, y llama a alguien y dice, toma. Y dice, hello, I'm Greg Popovich. Era amigo íntimo de Popovich y le había recomendado a él a Will Hardy. Le preguntó que si había hecho tal y tal cosa, no lo había hecho. Y por supuesto, Will Hardy dijo que sí lo había hecho. Y luego va para allá, se entrevista y le dan su primer puesto en la NBA. Claro. O sea, así suceden estas cosas. Y fíjate, la gente diría, bueno, consiguió el puesto porque se conectó. ¿Sabes qué? No estaría en Utah de director técnico si no tuviera un montón de conocimiento, un montón de empuje.
Así que no es tanto cómo entras, pero qué haces una vez estás adentro. Claro. Y si no haces nada, te vas. No hay espacio para eso. Pero en general, esta nota, Britt Robson, está en el MinnPost, minnpost.com. Data para febrero y está buenísima. Y el saldo final es qué lujo tiene Pablo Prigioni. Qué envidia de la buena sientes cuando ves a Pablo metido en un armazón de esta sofisticación, recursos y calidad. Y te das cuenta que les tienes mucho más respeto a Chris Finch, que es un individuo cuya personalidad no se impone, por lo menos visiblemente, no tiene mucho perfil, está mostrando el perfil ahora que está lesionado. La lesión de la rótula es de las lesiones más dolorosas que hay durante la lesión y post-operación. Es muy, muy dolorosa y él tiene que trasladarse con eso y está aguantando como puede. Estoy seguro que está bajo calmante. Así que chapó para en el caso de Chris Finch y veremos qué pasa ahora en adelante en esta serie, pero es interesantísima esa nota y agradezco a Marcelo el que nos haya, ahí está, el MinnPost, y ahí está Álvaro, el artículo que decía. Álvaro, quiero acotar esto. Pablo Prigioni llega a Minnesota de la mano de Gerson Rosas. Él es heredado por Chris Finch. O sea, queda en la organización cuando llega Chris Finch, porque Pablo primero estuvo una temporada en Brooklyn. Recordemos que es el caso más tardío de novato en la historia de la NBA. Sí. Y después de que se retira, Pablo hace un año, podría haber ido con Jason Kidd, que habían hecho buenas migas en los Knicks, y termina en Brooklyn. Y después Gerson Rosas lo lleva a Minnesota, cambia el coach y él queda dentro del staff. Es decir, que evidentemente él convenció con su trabajo a Chris Finch, ¿no? Y Finch, que también estuvo en Houston y conocía a Gerson, estoy seguro que le dijo Gerson, quédate con Pablo, que es muy bueno. Y hay que, hablando de quitarse el sombrero, Gerson no pierde la oportunidad de promover al hispano. Sí. Eso es dado. Y Daniel, tenemos que cuando vengas a Nueva York, vamos a hablar con Gerson para que ya empiece a colocarte en la liga y te dé la entrada, porque es algo verdaderamente increíble, increíble. Y es algo que hay que reconocerlo y hay que agradecerlo porque no se da todos los días. Lo de Pablo es increíble también porque Chris Finch viene del corte ofensivo. Sí. Y la verdad que no lo conocía directamente. Así que le tuvo mucha confianza. Yo creo que lo tuvo como jugador en Houston. Creo. Por eso. Pero sí, lo que te digo es que no, le tuvo que tener una confianza especial para, en mi área de expertise, en lo que yo sé más bien que nada, voy a dejar a este chico aquí y que me aporte y me lleve una parte importantísima del juego. Y es curioso, de nuevo, estamos viendo cosas muy interesantes en este equipo y el resultado es un equipo que está bien conjuntado, bien enfocado, todo el mundo remando en la misma dirección y ahora a 2 victorias de eliminar al campeón defensor. Veremos qué pasa esta noche.